Hablemos de este libro. Imagínate esto por un momento. Todavía es de noche. Son las 6 de la mañana. Eres el primero en levantarte de la casa. Como cada día, bajas despacio las escaleras para no despertar a nadie. Enciendes la cafetera, sacas el pan, preparas los platos y empiezas a hacer el desayuno. Siempre has intentado ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen empleado. Eso ha sido toda tu filosofía de vida. Mientras otros discutían, tú buscabas la paz. Mientras otros imponían límites, tú preferías ceder. Mientras otros aprendían a decir que no, tú seguías diciendo que sí para no decepcionar a nadie. Era lo mejor. Durante años te enseñaron que eso era lo correcto, que un hombre bueno nunca controla, nunca exige, nunca incomoda, nunca levanta la voz. Y tú te lo creíste. Por eso nunca dijiste nada cuando tu esposa empezó a salir todos los fines de semana con sus amigas. Al principio volvía temprano, después empezó a llegar a las 2 de la madrugada, luego a las 4, después regresaba alcoholizada, apenas cruzabas una palabra contigo y se metía directamente a la cama. Nunca le preguntaste dónde había estado, nunca le preguntaste con quién estaba, nunca le preguntaste por qué no respondía al teléfono durante toda la noche. Pensabas que confiar era amar, pensabas que poner límites era ser un hombre controlador, pensabas que un hombre bueno simplemente debía comprender. Incluso aceptaste que se marchara semanas enteras de vacaciones con sus amigas, 7 días, 7 noches, 10 días, sin hacer preguntas, sin pedir explicaciones, sin mostrar una sola incomodidad, porque querías demostrar que eras un hombre diferente, que no eras un hombre inseguro, que eras un hombre bueno. Mientras el café terminaba de hacerse, el teléfono vibraba sobre la encimera. Es un mensaje de tu hermano, no hace falta ni leerlo, ya sabes lo que dice, sabes lo que quiere, dinero, otra vez. Te cuenta la misma historia de siempre, que ahora sí tiene una oportunidad, que esta vez el negocio saldrá bien, que te devolverá absolutamente todo, que lo hace por mamá, que eres la única persona en quien él puede confiar. Sabes perfectamente que lleva años diciéndote exactamente lo mismo. Sabes perfectamente que cada préstamo termina igual. Pero vuelves a abrir la aplicación del banco, haces la transferencia, porque simplemente no quieres quedar como el hermano egoísta, porque un hombre bueno debe ayudar, aunque tenga que destruirse para hacerlo. Todavía no has terminado el desayuno cuando entra un correo electrónico. Es tu jefe. Empieza felicitándote. Dice que eres el empleado más comprometido de toda la empresa, el más leal, el que nunca pone problemas, el que siempre está dispuesto a sacrificarse. Y precisamente por eso necesita pedirte un último favor. La empresa está pasando por un momento complicado. Este mes no podrá pagarte el sueldo, pero necesitan que sigas trabajando, que utilices tu coche para transportar material, que pases a recogerlo por su casa antes de entrar a la oficina, que cierres tú solo las instalaciones por la noche, que hagas horas extras sin cobrarlas. Lees el mensaje, aprietas la mandíbula, respiras y respondes exactamente igual que siempre. Cuente conmigo, jefe, porque un hombre bueno nunca abandona. Cuando crees que la mañana ya no puede darte más golpes, vuelves a vibrar tu teléfono. Esta vez es tu hija, 16 años, la misma hija a la que quisiste educar desde la libertad absoluta. La dejaste meter a su novio en casa, dormir con él, porque pensabas que prohibir era anticuado, que confiar era educar. El mensaje solo dice una frase: papá, tengo que contarte algo, espero que me entiendas. En ese momento todavía no sabes lo que significa, pero en el fondo ya empiezas a tener miedo. Y aún así, sigues diciéndote que todo saldrá bien, porque llevas años viviendo una de las mentiras más grandes que puede vivir el hombre, que ser bueno siempre tiene una recompensa. Pasa un mes y todo aquello que llevabas años intentando sostener empieza a derrumbarse como un castillo construido sobre la arena. Una tarde tu esposa te pide que te sientes en el sofá. No grita, no discute, no llora, simplemente te mira. Y con una tranquilidad que duele mucho más que cualquier insulto te dice: ya no siento lo mismo. Intentas entender, intentas buscar una explicación, pero ella continúa: eres un buen hombre, un excelente padre, nadie puede negarlo, pero hace mucho tiempo que dejé de sentir deseo, que dejé de admirarte, porque siempre cedías, nunca defendías nada, nunca ponías límites.
Intentaste hacerme feliz en todo y dejaste de ser el hombre del que me enamoré. Después coloca unos papeles sobre la mesa. Es la demanda de divorcio. No eres capaz ni siquiera de discutir. Solo te quedas mirando el suelo. Horas después suena el teléfono. Es tu hija, está llorando. Entre sollozos consigue decirte una frase. Papá, estoy embarazada. Sientes que el pecho se te rompe. Intentas decir algo, pero ella sigue hablando. Pensé que me protegerías. Pensé que estabas pendiente de mí. Pero siempre quisiste ser el padre bueno y nunca el padre que me cuidará de verdad. Cuelga y te quedas completamente inmóvil. Creías que lo habías perdido todo, pero todavía faltaba un golpe más. Abres el correo electrónico, asunto, reestructuración de la plantilla. La empresa agradece tus años de compromiso, agradece tu disponibilidad, tus sacrificios, tu lealtad y acto seguido te comunica que prescinde de tus servicios con efecto inmediato. Todo aquello por lo que renunciaste a tiempo con tu familia ni siquiera sirvió para conservar tu empleo. Ya es de noche, cuando vuelve a sonar el teléfono. Adivina quién es. Es tu hermano. No llama para devolverte el dinero, no llama para pedirte perdón. Solo quiere decirte que el negocio salió mal, que lo perdió todo, que ya verá cómo te paga algún día. Y antes de colgar, todavía añade una frase. Espero que no te enfades. Tú siempre has sido el bueno de la familia. Se hace el silencio. Miras alrededor. Tu esposa se ha ido. Tu hija necesita ayuda. Has perdido tu trabajo. Has perdido tus ahorros. Y entonces aparece la única pregunta que importa. ¿Qué has ganado por ser tan bueno? Piensa en todas las veces que callaste, en todas las veces que cediste, en todas las veces que sacrificaste tus principios para evitar un conflicto, en todas las veces que confundiste bondad con ausencia de límites. Y descubres una verdad que te desgarra por dentro. No fueron los demás quienes destruyeron tu vida. Ellos solo hicieron lo que las personas hacen cuando descubren que alguien nunca dice que no. Fuiste tú quien les enseñó que podían cruzar todas tus fronteras. Te levantas despacio del sofá, empiezas a caminar por la casa sin rumbo. Estás perdido, estás vacío. Abres una vieja estantería. Entre los libros cubiertos de polvo aparece uno que compraste hace años y que jamás leíste. Lo limpias con la mano. Lees el título, El Príncipe. Lo abres en una página cualquiera y la primera idea que golpea tu mente aparece escrita exactamente para el hombre en el que acabas de convertirte. Quien intenta ser bueno en todo momento en un mundo donde no todos juegan limpio, termina siendo utilizado, exprimido y muchas veces destruido. Cierras el libro durante unos segundos, respiras hondo. Porque por primera vez desde que comenzó tu caída, alguien no intenta decirte que seas más bueno. Alguien intenta enseñarte por qué ser inofensivo nunca fue lo mismo que ser virtuoso. Ese hombre se llamaba Nicolás Maquiavelo. Y las próximas horas pueden cambiar para siempre la manera en la que entiendes el poder, los límites y la bondad. Capítulo 1. La enfermedad de la bondad crónica. Te quedas solo. La casa que durante años intentaste convertir en un refugio para todos, ahora parece un edificio vacío, donde únicamente resuena el eco de tus propias decisiones. Vuelves a mirar la taza de café que preparaste aquella mañana. Ya está completamente fría, y curiosamente entiendes que ese café eres tú. Durante años estuviste dispuesto para cualquiera que necesitara algo de ti. Tiempo, dinero, comprensión, paciencia, oportunidades. Siempre había una parte de ti disponible para resolver los problemas de los demás, pero cuando llegó el momento en que tú necesitabas algo, no quedó nadie sentado en la mesa. Es entonces cuando Maquiavelo empieza a romper la primera gran mentira con la que la mayoría hemos sido educados. Nos enseñaron que el mundo recompensa a las personas buenas, que quien hace el bien recibe el bien, que si eres leal, los demás serán leales contigo, que si ayudas, algún día te ayudarán, que si sacrificas tus intereses por los demás, la vida encontrará la forma de compensarte. Y eso suena bonito. El problema es que la realidad nunca firmó ese contrato. Mira todo lo que acaba de ocurrirte. Tu hermano nunca dejó de pedirte dinero, porque cada vez que lo hacía encontraba exactamente la misma respuesta. Tu jefe nunca dejó de exigirte más, porque cada vez que cruzaba un límite descubría que tú desplazabas el tuyo un poco más atrás.
Tu esposa nunca encontró resistencia cuando empezó a borrar las fronteras de la relación. Y tu hija nunca aprendió que toda libertad necesita responsabilidad, porque nadie le enseñó dónde terminaban las consecuencias. Hay una pregunta incómoda que Maquiavelo obliga a hacerse. ¿Y si el problema nunca fue que ellos fueran malas personas? ¿Y si el problema fue que tú les enseñaste durante años que contigo no existían consecuencias? La psicología del comportamiento lleva décadas estudiando este fenómeno y se conoce como condicionamiento operante. Cada conducta que obtiene una recompensa tiende a repetirse. Si un niño hace una rabieta y consigue lo que quiere, su cerebro aprende que la rabieta funciona. Si un empleado llega tarde y nunca ocurre nada, seguirá llegando tarde. Si una persona cruza tus límites y descubre que siempre terminas perdonándolo, justificándolo o cediendo, su cerebro aprenderá exactamente la misma lección. No aprenden que eres bueno, aprenden que eres permisivo. Y existe una diferencia gigantesca entre ambas cosas. Y aquí aparece una de las ideas más malinterpretadas de toda la obra de Maquiavelo. La mayoría cree que el príncipe enseña a convertirse en un hombre cruel. Y no, lo que enseña es algo mucho más valioso, que la bondad sin capacidad de imponer límites deja de ser una virtud y se convierte en una invitación al abuso. Imagínate un castillo medieval. Tiene murallas inmensas, puertas de acero, soldados preparados, catapultas, arqueros. Sin embargo, durante décadas no entra en guerra con nadie. ¿Dirías que ese reino es pacífico porque no posee ejército? Claro que no. Es pacífico porque podría defenderse si fuera necesario. Ahora imagina otro reino. No tiene soldados, no tiene murallas, no tiene armas. No porque haya elegido la paz, sino porque nunca tuvo la capacidad para defenderse. Ese reino tampoco ataca a nadie, pero nadie lo llamaría virtuoso o fuerte, lo llamarían indefenso. Y aquí está la diferencia que cambia por completo este libro. El hombre verdaderamente bueno no es aquel incapaz de hacer el daño, es el que tiene la fuerza suficiente para hacerlo y decide conscientemente no utilizarla de forma injusta. La inofensividad no es una virtud, es una limitación. Durante años confundiste ambas cosas. Creíste que decir siempre que sí te convertiría en un mejor esposo, que evitar todas las discusiones te convertiría en un mejor padre, que trabajar gratis te convertiría en un mejor empleado, que prestar dinero sin límites te convertiría en un mejor hermano. Pero nadie interpretó esos gestos como sacrificio, lo interpretaron como disponibilidad absoluta. Y cuando el ser humano descubre un recurso que nunca pone condiciones, termina consumiéndolo hasta agotarlo. Esa es la primera lección de Maquiavelo. No permitas que tu necesidad de parecer bueno sea más grande que tu obligación de proteger aquello que amas. Porque el mundo no mide tus intenciones, mide tus fronteras, y el respeto casi siempre comienza exactamente donde termina la complacencia. Has descubierto la primera verdad, pero eso solo abre un problema todavía mayor. Porque el día que empiezas a poner límites, a decir que no y a proteger tu territorio, quienes durante años vivieron en tu docilidad no se quedarán de brazos cruzados, harán algo mucho más inteligente, intentarán de convencerte de que te has convertido en una mala persona. Y allí comienza la siguiente gran batalla, que Maquiavelo quiere enseñarte, cómo la moral puede convertirse en el alma favorita de quienes necesitan seguir aprovechándose de ti. Capítulo 2. El arma de los astutos. Algo extraño empieza a ocurrir desde el momento en que decides dejar de decir que sí a todo. Tu hermano vuelve a llamarte. Esta vez ya no hay lágrimas ni promesas de negocios millonarios, solo silencio durante unos segundos. Y te dice, ¿entonces no me vas a ayudar? Respiras hondo y dices no. La llamada termina. 5 minutos después recibes otro mensaje. Esta vez no viene de él, esta vez es tu madre. Y te dice, no esperaba eso de ti. Tu hermano está pasando por un momento muy difícil. Siempre fuiste el que mantenía unida a esta familia. 1 hora más tarde, escribe una tía, después un primo. Y al caer la tarde, incluso un viejo amigo te pregunta qué está pasando contigo. Nadie te preguntó cuántas veces te pidieron dinero. Nadie te preguntó cuánto habías perdido. Nadie te preguntó cómo estabas tú. Lo único que parece importante es que por primera vez en 30 años dijiste que no. Y de repente tú eres el problema. Aquí Maquiavelo descubre uno de los mecanismos de manipulación más sofisticados que existen. Los manipuladores rara vez intentan robarte utilizando la fuerza. Utilizan algo mucho más eficaz, la culpa.
porque la culpa consigue que entregues voluntariamente aquello que jamás entregarías bajo una amenaza directa. Si un ladrón intentara quitarte 10.000 euros con una pistola, llamarías inmediatamente a la policía, pondrías resistencia. Pero si quien te pide esos mismos 10.000 euros es tu hermano, diciéndote que la familia está para ayudarse, tu cerebro deja de analizar la realidad y empieza a defenderse de una emoción. No estás luchando contra la deuda, estás luchando contra la culpa. Y mientras peleas contra esa emoción, el dinero desaparece exactamente igual. La psicología conoce perfectamente este mecanismo y se llama manipulación mediante culpa. Es una estrategia donde una persona intenta controlar la conducta de otra persona haciéndola sentir responsable del sufrimiento ajeno. No necesita demostrar que tiene razón, solo necesita conseguir que tú te sientas mala persona. Porque un hombre que necesita demostrar constantemente que es bueno, termina obedeciendo incluso aquello que sabe que lo está destruyendo. Eso es exactamente lo que Maquiavelo intenta desmontar. El problema nunca fue la moral. El problema aparece cuando la moral deja de ser un principio personal y se convierte en un arma para controlar las decisiones de otros. Empiezas a mirar hacia atrás. Recuerdas a tu jefe, siempre utilizaba las mismas palabras. Somos una familia, aquí todos debemos sacrificarnos. Necesito que seas leal. Curiosamente, esa lealtad solo funcionaba en una dirección. Él podía exigirte horas extra, podía pedirte utilizar tu coche, podía retrasar tu sueldo, pero cuando llegó el momento de demostrar su propia lealtad, te sustituyó con un correo electrónico de 3 líneas. ¿Comprendes algo incómodo? Los manipuladores casi nunca hablan de contratos, hablan de valores, porque los contratos ponen límites, los valores mal utilizados eliminan los límites. Sucede exactamente igual que en muchas relaciones. Las personas que constantemente repiten, sí, de verdad me quisieras, suelen estar preparando una petición que nunca se atreverían a hacerte de manera directa. No intentan convencerte mediante argumentos, intentan convertir tu amor en una herramienta de negociación. Y allí aparece una de las ideas más incómodas de todo El Príncipe. No aceptes jamás reglas morales de personas que no viven bajo esas mismas reglas. Observa sus resultados, no sus discursos. Hay personas que hablan de generosidad mientras viven del dinero ajeno. Hablan de humildad mientras exigen privilegios. Hablan de respeto mientras cruzan constantemente tus límites. Hablan de familia mientras únicamente aparecen cuando necesitan algo. Las palabras son baratas, las conductas siempre dicen la verdad. Por eso Maquiavelo obliga a cambiar completamente el filtro con el que analizas a las personas. No escuche lo que dicen, mira lo que repiten, porque todos tenemos malos días, pero los patrones nunca mienten. A partir de hoy, aplica una auditoría muy sencilla. Cada vez que alguien quiera convencerte utilizando palabras como amor, familia, lealtad, compromiso o respeto, detente unos segundos y pregúntate, ¿esta persona vive realmente aquello que me está exigiendo? Si la respuesta es no, ya sabes lo que tienes por delante. No tienes delante un principio moral, tienes delante una estrategia de manipulación. Y las estrategias no se responden con emociones, se responden con límites, porque el día que la culpa deja de controlar tus decisiones, ocurre algo inevitable. Algunos dejarán de llamarte, otros dejarán de sonreírte, muchos dirán que has cambiado y por primera vez en mucho tiempo tendrán razón. Has cambiado, has dejado de ser útil para quienes confundían tu bondad con disponibilidad permanente. Por eso, ese cambio abre un nuevo conflicto, porque cuando la culpa deja de funcionar, los manipuladores utilizan un arma todavía más poderosa. Ya no intentarán hacerte sentir el malo, intentarán hacerte sentir solo. Y allí comienza un dilema que obsesionó a Maquiavelo durante siglos. ¿Qué es más importante para conservar tu poder y tu libertad? ¿Ser temido o ser amado? Capítulo 3. El dilema del estandarte. Hay algo que todavía no has conseguido abandonar. Ya aprendiste a decir que no. Dejaste de regalar dinero. Empezaste a poner límites. Tu jefe ya no consigue explotarte con la misma facilidad. Tu hermano dejó de llamarte cada semana. Pero cada vez que cierras una puerta aparece la misma pregunta en tu cabeza. ¿Y si ahora dejan de quererme? Ese es el verdadero campo de batalla.
No perder dinero, no perder empleo, perder el cariño de las personas, porque durante toda tu vida confundiste dos conceptos completamente distintos. Creías que te respetaban y en realidad solo estaban cómodos contigo. Hay una diferencia enorme. El respeto permanece incluso cuando la otra persona no obtiene beneficios de ti y la comodidad desaparece en cuanto dejas de ser útil. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con tu vida. El día que empezaste a decir que no, muchas personas dejaron de sonreírte, no porque hubieras cambiado, sino porque el cambio, el beneficio que obtenían de ti ya no está. Y entonces Maquiavelo coloca una de las preguntas más famosas de toda la historia de la filosofía política. ¿Qué es mejor, ser amado o ser temido? Durante siglos, esa frase se ha utilizado para justificar la tiranía, pero Maquiavelo estaba hablando de otra cosa, estaba hablando del poder. Y el poder nunca puede depender exclusivamente del afecto, porque el afecto cambia. Hoy alguien te ama, mañana encuentra una opción más cómoda y te abandona. Hoy tu empresa habla de compromiso, mañana reduce la plantilla. Hoy tu familia dice que eres imprescindible y mañana descubre otra persona que saca recursos más valiosos que tú. El afecto es extraordinariamente volátil. La psicología moderna explica este fenómeno mediante el principio del refuerzo. Las personas tienden a repetir aquello que le produce recompensa. Si siempre estás disponible, si siempre dices que sí, si nunca existe una consecuencia cuando cruzan tus límites, tu entorno aprende algo muy peligroso, que pueden hacer contigo exactamente lo que quieran. No hace falta que sean malas personas, simplemente se adaptan al sistema de recompensas que tú mismo has construido. Los seres humanos aprendemos muy rápido dónde existen las consecuencias y dónde no existen. Por eso, un padre que jamás corrige termina perdiendo la autoridad. Por eso, un jefe incapaz de despedir a nadie acaba rodeado por mediocres. Por eso, una pareja que tolera absolutamente todo termina convirtiéndose en una presencia invisible. No porque haya desaparecido el amor, sino porque desapareció el respeto. Y aquí aparece uno de los mayores malentendidos sobre Maquiavelo. Cuando habla de ser temido, mucha gente imagina violencia, autoritarismo, crueldad. Nada de eso. El verdadero temor del que habla Maquiavelo es mucho más elegante. Es la certeza absoluta de que tus palabras tienen consecuencias, de que cuando dices hasta aquí realmente significa hasta aquí, que cuando estableces una condición no retrocedes 5 minutos después por miedo a incomodar, que tus principios no están en venta. Ese tipo de personas generan una sensación muy particular, no provocan terror, provocan prudencia. La gente mide mejor sus palabras, piensan 2 veces antes de aprovecharse, respetan espacios que antes invadían sin permiso, y no es porque seas precisamente el más agresivo, sino porque saben que contigo los límites existen. Recuerda la conversación con tu jefe. Antes bastaba con una frase sobre la lealtad para conseguir que trabajaras un sábado entero gratis. Ahora sonríes exactamente igual, lo escuchas con educación y cuando termina de hablar respondes con absoluta tranquilidad. Entiendo la situación. Si deseas ampliar mis funciones, revisemos primero las condiciones del contrato. No elevas la voz, no amenazas, no discutes, pero tampoco cedes. Y eso desconcierta mucho más que un grito, porque el manipulador sabe defenderse de la ira. Lo que no sabe es gestionar a una persona que permanece tranquila mientras sostiene un límite innegociable. Eso es poder, no la violencia, la estabilidad, la paz. Por eso, quiero proponerte un ejercicio sencillo. Durante esta semana, observa cuántas decisiones tomas únicamente para evitar que alguien se moleste contigo. No porque sean correctas, no porque las compartas en realidad, solo para conseguir siendo querido. Y después pregúntate algo todavía más incómodo. ¿Las personas que hoy dicen quererme seguirían aquí si mañana dejara de serles útil? La pregunta puede doler, y la respuesta más aún, pero también puede devolverte la libertad. Porque el objetivo nunca fue que el mundo te tenga miedo. El objetivo era dejar de vivir con miedo a decepcionar a un mundo. Ese es el auténtico estandarte de un hombre soberano. Y cuando consigues sostenerlo, ocurre algo inevitable. Las personas oportunistas empiezan a alejarse, pero también ocurre algo mucho más importante. Por primera vez empiezan a quedarse únicamente quienes te respetan, quienes respetan tus límites, tanto como valoran tu presencia. Sin embargo, esa nueva libertad trae consigo problemas diferentes. Ahora ya no ayudas a cualquiera, ya no entregas tu tiempo a cualquiera, ya no inviertes tu dinero en cualquiera, y eso obliga a responder una pregunta mucho más difícil que decir simplemente no. ¿Quién merece realmente entrar en tu vida y quién debe quedarse definitivamente fuera? Y allí comienza la siguiente lección de Maquiavelo.
porque un príncipe no solo debe aprender a defender su reino, debe aprender sobre todo a elegir con precisión quirúrgica a quien le entrega las llaves de su muralla. Capítulo 4. Elige con cuidado a quien ayudar. Algo empieza a cambiar desde que aprendes a decir que no. Por primera vez en muchos años, llegas al fin de mes con dinero en la cuenta, duermes mejor, tu teléfono suena menos y curiosamente las personas que decían que no podían vivir sin ti empiezan a desaparecer una por una. Y es entonces cuando descubres una verdad. Muchas personas no echaban de menos tu compañía, echaban de menos el beneficio que obtenían de ti. Y aquí es donde Maquiavelo da un paso que muy pocos se atreven a aceptar. No basta con aprender a poner límites, hay que aprender a elegir cuidadosamente a quien ayudas, porque ayudar también es una inversión y toda inversión mal realizada termina empobreciendo al inversor. La mayoría de las personas cree que toda necesidad merece ayuda, pero la realidad es mucho más compleja. Existe una enorme diferencia entre ayudar a alguien que cayó y mantener durante años a alguien que decidió vivir en el suelo. La psicología lleva décadas estudiando este fenómeno. Martin Sheen lo llamó indefensión aprendida. Cuando una persona descubre que siempre habrá alguien que resolverá las consecuencias de sus decisiones, deja de desarrollar recursos propios. Su cerebro aprende algo extremadamente peligroso. No necesito cambiar, alguien vendrá a rescatarme. Y sin darse cuenta, cada vez que solucionas los problemas de alguien incapaz de asumir responsabilidades, no estás reduciendo su sufrimiento, lo estás entrenando para depender todavía más de ti. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con tu hermano. Durante años confundiste ayuda con rescate. Cada préstamo evitó que experimentara las consecuencias de sus errores. Cada transferencia retrasó una conversación incómoda consigo mismo. Cada vez que aparecías con dinero, le robabas la única oportunidad real que tenía de cambiar. Porque el dolor también educa, y cuando alguien impide constantemente que otro experimente las consecuencias de sus actos, termina convirtiéndose en cómplice de su inmadurez. Por eso insistía en que un gobernante jamás puede repartir recursos únicamente movido por la emoción del momento. Debe observar primero la conducta, no las palabras, los hechos. Tu hermano siempre tenía una historia diferente, un nuevo negocio, una nueva oportunidad, una nueva promesa, pero el resultado siempre era el mismo: más deuda, más excusas, más dependencia. Las personas suelen escuchar las promesas, los líderes observan los patrones. Y los patrones nunca mienten. Lo mismo ocurre en el trabajo. Tu antiguo jefe hablaba constantemente de compromiso, de sacrificio, de espíritu de equipo, de familia. Pero cuando la empresa atravesó dificultades, ¿qué hizo? No redujo primero sus propios salarios, no vendió su coche, no compartió las pérdidas, simplemente te despidió. En ese instante descubriste otra lección incómoda. Las personas muestran sus verdaderas prioridades cuando pagar un precio también les toca a ellas. No cuando pronuncian discursos, cuando tienen algo que perder. Por eso, quiero proponerte una auditoría extremadamente sencilla. Antes de ayudar a alguien, hazte únicamente 3 preguntas. La primera: ¿esta persona tiene un problema o tiene un patrón de comportamiento? Todos podemos caer una vez. Pero quien lleva 20 años repitiendo exactamente los mismos errores no necesita dinero, necesita responsabilidad. La segunda: si yo desapareciera hoy, ¿esta persona buscaría una solución o simplemente buscaría otra persona de la cual depender? La respuesta te dirá inmediatamente si tienes delante a un aliado o a un parásito. Y la tercera: ¿esta ayuda multiplica el esfuerzo de la otra persona o sustituye completamente su esfuerzo? Porque existe una enorme diferencia entre impulsar a alguien que ya está caminando y cargar durante toda la vida a alguien que nunca piensa levantarse. Ese es el motivo por que los hombres fuertes ayudan de una forma muy distinta. No regalan peces, invierten en pescadores, no pagan eternamente facturas, financian oportunidades cuando encuentran disciplina, no rescatan continuamente, exigen compromiso. Eso también transforma la manera en que miras a tu hija. Comprendes que protegerla no consiste en resolverle cada problema, consiste en enseñarle a desarrollar la fortaleza necesaria para resolver algún día sin ti. Porque el mayor acto de amor de un padre no es evitar todas las caídas, es formar a un adulto capaz de levantarse solo. Y allí aparece otra diferencia esencial. La compasión sin criterio destruye, la compasión con disciplina construye.
Maquiavelo jamás dijo que no ayudarás a nadie. Lo que enseñó fue algo mucho más incómodo, que tus recursos son limitados y que entregarlos indiscriminadamente también es una forma de irresponsabilidad. Cada dólar, cada euro que entregas al manipulador deja de invertirse en tu futuro. Cada hora que dedicas al parásito deja de dedicársela a tus hijos, a tu familia. Cada oportunidad desperdiciada con quien jamás cambia deja de estar disponible para quien realmente pudiera aprovecharla. Por eso el verdadero líder deja de preguntarse quién me necesita y empieza a preguntarse quién hará algo valioso con la oportunidad que puedo ofrecerle. Esa pregunta cambia por completo la forma de construir un patrimonio, una familia y un legado. Sin embargo, cuando dejas de regalar recursos y empiezas a seleccionar cuidadosamente a tus aliados, aparece un problema todavía más profundo. Comprendes que muchos de los hombres que han conseguido conservar su poder durante siglos conocían perfectamente la parte más oscura de la naturaleza humana. No es que eran monstruos, es que entendían cómo funcionaban los monstruos. Y eso abre la siguiente lección del príncipe, porque si te niegas a comprender la oscuridad por miedo a convertirte en ella, ¿cómo vas a defenderte de quienes la utilizan todos los días contra ti sin el menor remordimiento? Capítulo 5. Servir o dominar. Llegado a este punto ya no eres el mismo hombre que preparaba desayuno esperando que el mundo le devolviera gratitud. Aprendiste a decir que no, aprendiste a cerrar la mano cuando intentaban sacar el dinero de tu bolsillo, aprendiste a levantar fronteras, pero Maquiavelo todavía no ha terminado contigo, porque existe una última ingenuidad mucho más peligrosa que todas las anteriores: creer que basta con ser buena persona para sobrevivir. Y aquí aparece una de las enseñanzas más incómodas del príncipe. Maquiavelo jamás escribió para fabricar hombres crueles, escribió para que los hombres decentes dejaran de ser ingenuos. Porque quien desconoce cómo funciona la maldad termina trabajando para ella sin darse cuenta. Observa tu propia historia. Durante años pensaste que tu jefe simplemente atravesaba dificultades económicas. Nunca consideraste la posibilidad de que utilizara deliberadamente la culpa para obtener trabajo gratuito. Pensaste que tu hermano era un hombre desafortunado. Nunca aceptaste que quizás había descubierto que resultaba mucho más rentable pedirte dinero que aprender a administrarlo. Pensaste que los problemas de tu matrimonio se solucionaban con más paciencia. Nunca contemplaste que algunas personas interpretaran la paciencia infinita con ausencia absoluta de consecuencias. Ese fue tu verdadero error, no la bondad, la ingenuidad. Maquiavelo comprendió algo que la mayoría de la gente sigue rechazando 500 años después. El mundo no está formado únicamente por personas que buscan hacer el bien, también está lleno de individuos que buscan aumentar su poder, proteger sus intereses y obtener ventajas. Negarlo no hace que desaparezcan, solo hace que seas el único sentado en la mesa que desconoce las reglas del juego. Por eso escribió una de las enseñanzas más famosas: el príncipe debe aprender a actuar como el león y como el zorro. El león posee fuerza, pero cae fácilmente a las trampas. El zorro descubre las trampas, pero no puede espantar a los lobos. Quien solo posee fuerza termina engañado, quien solo posee inteligencia termina aplastado. Necesitas ambas, y eso cambia completamente la forma de caminar por el mundo. Cuando tu jefe vuelva a decirte aquí somos una familia, el hombre ingenuo escucha afecto, el zorro escuchará una negociación. Cuando alguien diga si de verdad me quieres, harías esto por mí, el hombre ingenuo escucharía la palabra amor, el zorro escucharía un intento de convertir la culpa en una moneda de cambio. Cuando un socio diga confías en mí, el ingenuo escuchará amistad, lealtad, el zorro preguntará ¿dónde está el contrato escrito? Maquiavelo nunca pidió desconfiar de todo el mundo, pidió verificar antes de confiar, porque la confianza a ciegas no es una virtud, es una apuesta, y los hombres inteligentes nunca apuestan cuando pueden comprobar. Y aquí aparece otra enseñanza que suele malinterpretarse. Muchos creen que estudiar la manipulación convierte a una persona en manipuladora, y es exactamente al revés. El hombre que ignora cómo funciona un engaño será víctima del primer engañador competente que aparezca. El que comprende las tácticas de manipulación desarrollará inmunidad. Un médico estudia las enfermedades para reconocerlas. Con la oscuridad ocurre exactamente igual. Debes conocer la mentira para detectar al mentiroso. Debes entender la traición para reconocer sus señales antes de que sea demasiado tarde. Debes estudiar la ambición para distinguir
cuándo construye y cuándo destruye. Ese es el verdadero significado de integrar la sombra. No convertirte en un depredador, sino dejar de ser una presa. Por eso Maquiavelo nunca admiró al gobernador cruel sin motivo. Admiró al gobernador capaz de utilizar la dureza únicamente cuando era necesaria para proteger el orden. Existe una diferencia enorme entre ser violento y ser peligroso. El violento pierde el control, el hombre peligroso lo conserva, no amenaza, no presume, no necesita levantar la voz, simplemente hace que todo el mundo sepa que sus límites existen y que cruzarlo tiene una consecuencia. Ese es el león, y junto al león siempre camina el zorro. El hombre que observa más de lo que habla, el que escucha más de lo que promete, el que revela menos de lo que sabe, el que nunca muestra todas sus cartas sobre la mesa, porque comprendió que el exceso de transparencia frente a personas sin principios no es honestidad, es vulnerabilidad. Cuando logras unir la inteligencia del zorro con la firmeza del león, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a anticiparte. Y quien aprende a anticiparse deja de ser gobernado por los acontecimientos y empieza a gobernarlos. Sin embargo, dominar la oscuridad trae consigo la última prueba. Cuando finalmente entiendes cómo funciona el poder, la manipulación y la naturaleza humana, aparece una pregunta mucho más difícil. ¿Qué harás con ese conocimiento? ¿Lo utilizarás para convertirte en otro lobo que vive explotando a los débiles? ¿O lo utilizarás para construir un territorio donde nadie pueda volver a utilizar esas herramientas contra ti y contra las personas que dependen de ti? Y allí es donde Maquiavelo deja de hablar de simplemente de poder y empieza a hablar de legado, porque al final de una vida no serán tus intenciones las que escriban tu historia, serán simplemente tus resultados. Capítulo 6. El altar de los resultados. Has llegado al final del camino. Ya no eres el hombre que despertaba cada mañana intentando agradar a todos. Ya no eres el empleado que regalaba su tiempo esperando reconocimiento. Ya no eres el hermano incapaz de decir que no. Y mucho menos el esposo que confundía la ausencia de conflicto con la existencia de amor. Has comprendido algo que muy pocos hombres aceptan antes de que sea demasiado tarde. El mundo no premia las buenas intenciones. El mundo responde a las consecuencias. Y precisamente allí comienza la última lección de Nicolás Maquiavelo. Existe una pregunta que atormenta a millones de personas durante toda su vida. ¿Qué pensarán de mí? Pero Maquiavelo plantea una pregunta infinitamente más útil. ¿Qué producirán mis decisiones? Esa diferencia separa al hombre común del gobernante. Durante años viviste obsesionado con parecer bueno. Querías que tu esposa dijera que eras un gran marido. Querías que tu hermano dijera que eras un gran hermano. Que tu jefe dijera que eras el empleado perfecto. Que todo el mundo aprobara tu conducta. Y mientras perseguías esa aprobación, tu patrimonio desaparecía, tu autoridad se erosionaba, tu energía se agotaba y tu vida comenzaba a derrumbarse. Ese fue tu mayor error. Confundiste reputación con realidad. Maquiavelo sabía que ambas cosas rara vez caminan juntas. Por eso escribe una idea que pocos entienden. Los hombres juzgan mucho más con los ojos que con las manos. Todos pueden ver los resultados, pero muy pocos conocen el camino que hubo que recorrer para alcanzarlos. Por eso, el gobernante inteligente no vive intentando justificar cada decisión, vive construyendo una realidad que hable por él. Piensa en tu propia historia. Cuando empezaste a poner límites, dijeron que te habías vuelto egoísta. Cuando cerraste el grifo del dinero, dijeron que el dinero te había cambiado, que eras avaricioso. Cuando dejaste de responder llamadas a cualquier hora, dijeron que ya no eras el mismo. Cuando rechazaste trabajar gratis, dijeron que habías perdido el compromiso. Nadie aplaudió tus decisiones, al contrario, las criticaron todos. Pero un año después ocurre algo curioso. Tus cuentas dejan de estar en números rojos, duermes más tranquilo, entrenas cada mañana, tu negocio empieza a crecer, tus decisiones ya no dependen del miedo, has recuperado el control de tu tiempo. Tu hija vuelve a estudiar porque por primera vez vive dentro de una estructura estable. Tu casa vuelve a respirar orden, tranquilidad, paz. Y entonces sucede el fenómeno que Maquiavelo observó hace 500 años. Las mismas personas que antes cuestionaban tus límites comienzan a respetarlos. No porque hayan cambiado ellos de valores, sino porque los resultados son imposibles de discutir. El éxito tiene una extraña capacidad para silenciar críticas que ningún argumento consigue callar.
no porque la gente sea profundamente racional, sino porque la mayoría juzga observando quién permanece de pie cuando termina la tormenta. Y aquí aparece otra enseñanza fundamental de Maquiavelo. Un príncipe no gobierna para ganar discusiones, gobierna para conservar el estado. Tradúcelo a tu vida. Tu empresa es tu estado, tu matrimonio es tu estado, tu patrimonio es tu estado, tu salud, tu apellido son tus estados y cada decisión debe responder a una sola pregunta. ¿Esto fortalece mi territorio o lo debilita? Si lo fortalece, continúa. Si lo destruye, elimínalo, sin culpa, sin dramatismo, sin necesidad de justificarte. Porque gobernar consiste precisamente en eso, en tomar decisiones difíciles antes de que las circunstancias las tomen por ti. Muchos critican a Maquiavelo porque creen que enseñó a ser despiadado. Y no es así. Él enseñó algo mucho más incómodo y valioso, que un gobernante excesivamente débil termina provocando más sufrimiento que uno que es capaz de tomar decisiones firmes. Un padre incapaz de corregir destruye a sus hijos. Un empresario incapaz de despedir arruina toda la empresa. Un juez incapaz de castigar destruye la justicia. Un gobernante incapaz de actuar destruye su nación. La compasión sin criterio acaba convirtiéndose en crueldad contra los inocentes. Por eso, llegas al verdadero altar del príncipe, que no es el dinero, no es el poder, el prestigio, es simplemente el resultado. Porque el resultado revela si tus principios eran realmente útiles para gobernar la realidad o simplemente eran ideas bonitas incapaces de sobrevivir al conflicto con el mundo. No vivas intentando convencer al rebaño de que eres una buena persona. Construye una vida tan sólida que ni siquiera necesites explicarte. Que tu patrimonio hable, que tu disciplina hable, que tu familia hable, que tu tranquilidad hable y sobre todo que tu legado hable. Y cuando algún día mires hacia atrás descubrirás que el verdadero triunfo nunca consistió en parecer un hombre bueno. Consistió en convertirte en un hombre tan fuerte, tan prudente, tan libre, que pudiste proteger aquello que realmente te importaba. Ese era el fondo, el verdadero príncipe de Maquiavelo, no el hombre que gobernaba sobre todos, sino el hombre que aprendía por fin a gobernarse a sí mismo. Nicolás Maquiavelo nunca escribió un libro para enseñar a los hombres a convertirse en crueles malvados. Escribió un libro para evitar que los hombres ingenuos terminaran siendo gobernados por ello. Durante siglos lo llamaron inmoral, lo acusaron de justificar la crueldad, lo convirtieron en sinónimo de manipulación, pero muy pocos tuvieron el valor de leerlo con calma, porque Maquiavelo no describe el mundo como debería ser, describe el mundo como es, y esa diferencia cambia absolutamente todo. Hay una frase suya que resume gran parte de esta obra: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. No habla únicamente del dinero, habla de la naturaleza humana, habla de entender que las personas no siempre actuarán movidas por el amor, la gratitud o la justicia. Muchas veces actuarán movidas por el interés, y quien ignora esa realidad termina convirtiéndose en la víctima favorita de quienes sí la comprenden. Por eso también escribió: quien quiera obedecer en todo a la bondad terminará arruinado entre tantos que no son buenos. No es una invitación a abandonar tus principios, es una advertencia. No conviertas tu bondad en una venda sobre los ojos, porque una virtud sin inteligencia acaba siendo una forma de debilidad. Quizá la frase más importante de todo el príncipe sea aquella en la que afirma que un gobernante debe aprender a ser un zorro para reconocer las trampas y un león para espantar a los lobos. No eligió uno, eligió a los dos, porque la inteligencia sin fuerza termina siendo manipulada y la fuerza sin inteligencia termina cayendo en la primera emboscada. Ese equilibrio es el verdadero poder, no la violencia, no la crueldad, no el miedo, el equilibrio. Y después de todo este viaje, quiero dejarte con una última reflexión. No vivas intentando demostrar que eres una buena persona. Eso depende de la opinión de los demás. Vive construyendo una vida tan ordenada, tan fuerte y tan libre que quienes hoy cuestionan tus decisiones, mañana tengan que reconocer tus resultados. Maquiavelo murió hace 500 años. Sin embargo, su libro sigue sentado en los despachos de presidentes, empresarios, generales y estrategas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque los hombres cambian de ropa, cambian de idioma, cambian de tecnología, pero la naturaleza humana muy pocas veces cambia. Y mientras siga existiendo el poder, la ambición, la traición, el miedo y la necesidad de proteger aquello que amas, el príncipe seguirá siendo un manual extraordinariamente incómodo. No para gobernar un país, sino para gobernarte a ti mismo. Gracias.